tomar todo su asiento, amén. El grupo de alabanza de igual manera puede tomar su lugar. Diga al grupo de alabanza y a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén, me alegra verlos. Hermano, oremos por los que no están presentes para que el Señor les bendiga y les fortalezca. Tengan en sus oraciones a mano Antonio, me parece que está pasando por algo. Amén, gloria a Dios. Así que hay que orar por él para que el Señor le dé favor. Amén. Gloria a Dios. También ore por el hermano Arturo, su esposa Sandra. Parece que se encontraron un poco delicados de salud, ¿no? Para que el Señor los sane pronto. Amén. En el nombre del Señor. Hermanos, unos cuantos anuncios. Mientras que el diácono reparte el apoyo material. Este domingo, hermano, es domingo de júbilo. El pastor Javier López va a estar con nosotros desde el Valle de Guadalupe, así que hagamos el esfuerzo, hermano, de no faltar, amén, y de no venir solos, amén. Hay que traer, verdad, a visita, amén, a que escuche la palabra de Dios y experimente el poder de la presencia del Señor, amén. Amén. Así que este próximo domingo, amén, a las 5 de la tarde, amén, nos vamos a estar gozando. De igual manera, este próximo domingo, hermano, es la reunión de liderazgo a las 4 de la tarde. Amén. Este próximo domingo, reunión de liderazgo a las 4 de la tarde. Recuerden que todos los que forman parte del equipo de trabajo tienen por obligación y responsabilidad estar aquí. El resto de la congregación se le anima a estar aquí. Aunque no forme parte aún, ¿verdad?, del equipo de trabajo, por el hecho de que aún no tenga un oficio oficial. Amén. Aún así, amén, es beneficioso que venga, reciba las enseñanzas de liderazgo, amén, enseñanzas que lidian con nuestro carácter, amén, y con nuestro servicio, amén. Así que es bueno que esté aquí presente y que haga ese esfuerzo para discipularse más en esta área que es sumamente importante, hermano, porque como cristianos todos tenemos que tener un espíritu de servicio. Amén. Y entre mejor desarrollemos nuestro carácter para ello, amén, pues tanto mejor para nosotros como para nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Tenía que dar otro anuncio y ya se me olvidó. ¿Cuál era el otro anuncio que tenía que dar? Las damas, ¿verdad? Las damas, el 4 de octubre. El 4 de octubre a las 5 de la tarde. ¿A las 5? Sí, ok. So, damas, el 4 de octubre. Amén. Unas 2 semanas más. ¿Verdad? Les toca su reunión aquí. Es un sábado a las 5 de la tarde. Va a ser la última reunión que van a tener este año. Amén. Así que, pues vengan, ¿verdad?, a gozarse, traigan visita, ¿verdad? Yo sé que van a pasar un buen tiempo, amén, en convivio en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Siento que había algo más, pero ya no me sale más de la cabeza. Gracias. Tenemos que honrar a los cumpleañeros. Amén. ¿Estás ahí? ¿Por qué no? Oye, ¿usted? Tenemos que honrar a los cumpleañeros. ¿Saben, hermano Román, por qué no me ayuda? Gloria a Dios. Amén. Vamos a honrar a los cumpleañeros de este mes. Amén. Nuestra hermana Dalia cumpleaños este mes, pero no creo que vino. Pero Dios bendiga a la hermana Dalia. Amén. Nuestra hermana Lorena también cumpleaños este mes, pero no creo que llegó. Dios bendiga a nuestra hermana. Bueno, más chocolates para mí. Nuestra hermana Yesenia cumpleaños este mes. Amén. Vamos a darnos a tu paso, nuestra hermana Yesenia. Y nuestro hermano Rafael cumpleaños este mes. Pásalo. Fuerte el aplauso, con ganas, hombre. Tenemos que empezar a ofrecer Starbucks aquí en la iglesia. Fuerte el aplauso a los compañeros. Amén. Dios bendiga a los compañeros que están aquí presentes, como aquellos que no pudieron venir. Que el Señor les otorgue muchos más años de vida. Amén. Y gracias por el honrarnos, el tenerlos con nosotros y que formen parte de este ministerio y congregación. Amén. Gloria a Dios. Creo que también la suegra de Joana cumpleaños este mes. Sí.
Amén. Dios la bendiga, se nos está mirando. De hecho, le traía también un regalito, porque me acordé. Pero Dios bendiga a la suegra de nuestra hermana Joana, que también se llama Lorena. De hecho, ya estaba preparado, ya me había preparado mentalmente para decir: las dos Lorenas de la iglesia cumplieron años este mes. Pero no llegaron. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Amén. Ya tienen todo su material de apoyo. ¿A alguien le hace falta? Amén, gloria a Dios. Disculpe. Amén, hermano mía, se le faltó. Oh, le quiere dar un anuncio nomás, hermano. O después del culto, ok, con las damas. Ok, después del culto, damas, amén. Si se pueden reunir en el cuarto de los niños para que nuestra hermana Mari pueda platicar con ustedes, amén. Ahora sí, a alguien le faltó la hoja de apoyo de material para el mensaje, todos tienen. Amén, gloria a Dios. Ahí disculpe, hermanos, si su hoja tal vez una oración, ¿verdad? O una palabra o dos se mide media borrosita. Parece ser que la impresora nos falló un poquito el día de hoy, pero aún así debería estar todo bastante comprensible para que pueda apoyarlo. Amén. Bueno, vamos a orar. Puede levantar sus manos, puede levantar su voz. Ayúdenme a invocar el nombre del Señor. Padre mío, estamos aquí, Señor, porque queremos escucharte, queremos sentirte, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos que tú obres en nuestras mentes, en nuestro corazón, y quites de nosotros, Padre mío, todo aquello que nos oprime, todo aquello que nos afecta en tu reino, Señor. Te pido, Padre mío, que uses, Padre mío, la predicación de tu palabra, Señor, para que pueda, Señor mío, tocar nuestra alma, tocar nuestro ser, Señor, para que tu gloria invada este lugar, Señor, y podamos, Señor, sentir el poder de tu Espíritu Santo, no tan solamente llenando nuestras vidas, sino librándonos y sanándonos de todo mal. A tu nombre sea toda la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, voy a leer Mateo capítulo 13, verso 10 al 16. Mateo capítulo 13, versos 10 al 16. En esta tarde le voy a estar hablando bajo el tema el lenguaje del reino. Seguimos hablando del reino, amén. Aún quedan 3 libros, hermano, de mi nuevo libro titulado Hablemos del Reino, por si alguien, verdad, aún desea uno. Gloria a Dios. Pero esta tarde vamos a hablar sobre el tema el lenguaje del reino. Mateo 13, verso 10 en adelante. Lee en el nombre del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Amén. Los discípulos están haciendo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, una pregunta que denota un tipo de curiosidad de ellos, como que la Biblia nos está expresando que se les hacía raro a ellos que les hablara a las personas en parábolas, amén, porque tal vez Jesús, amén, a ellos no les hablaba de esta manera. Tal vez ellos se preguntaban o se decían a sí mismos, amén, la gente va a pensar que eres rara cuando hablas así. ¿Por qué no hablas con ellos como hablas con nosotros cuando estamos en privado? Amén, cuando estamos, verdad, en lo íntimo. ¿Por qué no le hablas así a ellos como hablas con nosotros? Claro, amén, comprensiblemente. Verso 11, él respondiendo a la pregunta que les dijo, que le preguntaron, disculpe, él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aquí el Señor les revela por qué al pueblo le hablaba diferente a ellos. ¿Ellos quiénes son ellos? Los discípulos. ¿Por qué a ellos les hablaba distinto? Porque ellos ya tenían un corazón con el cual el Señor se podía comunicar de tal manera, hermano. Amén. Por eso les hablaba distintamente. A diferente del resto de las personas que venían simplemente por los milagros, por las señales, por la fama que se estaba levantando. Amén. No les hablaba de tal manera porque no tenían ese mismo corazón de discípulo. Amén. Un discípulo es alguien que se entrega por completo, que se somete por completo a su rabí, a su maestro, en este caso a nuestro Señor.
Así que verso 11, el Señor le responde a su pregunta, la pregunta que ellos dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, a ustedes porque son discípulos, mas a ellos no les es dado, a ellos no les es dado. Por eso hablo de esta manera, amén, porque a ellos no les es dado conocer los misterios del reino. ¿Por qué a ellos no? Amén, porque ellos no habían abierto aún su corazón. Amén, o sea, ellos aún no eran discípulos, eran simplemente gente, ¿verdad?, que se amontonaba, amén, por causa de los milagros, de las señales, de los prodigios, por causa del movimiento famoso que estaba surgiendo en ese tiempo. Les llamaba la atención, querían ver, tal vez hasta querían recibir, pero no tenían un corazón suficientemente disponible y abierto para someterse a Jesucristo. Verso 12: porque a cualquiera que tiene, se le dará. Jesús está diciendo: como ustedes son mis discípulos, a ustedes les hablo con más claridad para que se les revele más, para que se les dé más misterios del reino, para que entiendan más, para que crezcan más. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. El que no tiene, ¿quién es el que no tiene? El que no está abriendo su corazón, el que no abre su corazón para entender la voluntad de Dios y por consecuencia no recibe revelación ni obediencia al Señor. Amén. Lo poco que ese tipo de personas logre captar, aún eso poco se le quitará. Verso 13: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso les hablo en parábolas, porque tienen su corazón duro, en otras palabras. De manera que se cumplen ellos, y aquí está por confirmar lo que les acaba de decir, lo que significa, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14 lo explica con una profecía de Isaías. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. Así que por causa del corazón no entenderían, por causa del corazón no lograrían recibir la comunicación del Mesías, de la palabra del Señor. Se ha engrosado, o en palabras más simples y modernas, se ha endurecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Con qué iban a entender? ¿Con los oídos, con los ojos o con el corazón? Con el corazón iban a entender. Pero por causa de que su corazón estaba endurecido, no podían ver como deberían de ver, no podían escuchar como deberían de escuchar, no podían recibir el comunicado del Señor. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, hermanos, el Señor le está diciendo a sus discípulos: miren, yo hablo en parábolas y hablo de esta manera para que las personas que tienen corazón duro no reciban los beneficios de mi reino. Porque los beneficios de mi reino, el beneficio de sanidad, de salvación, de vida abundante, de revelación, de profecía, no es para que gente dura de corazón, que no me quiere hacer caso y no se quiere someter a mí, lo reciba. No es para ellos. Yo hablo de esta manera, porque al hablar de esta manera me aseguro
corazones duros no reciban. Lo que yo quiero que reciban los corazones que se arrepientan. Amén. Es el método que he diseñado para que alguien duro de corazón no termine recibiendo los beneficios del reino y siga viviendo en pecado. Siga viviendo en la voluntad de su carne. No, mi hermano, ¿cuánto no le encantaría esto al ser humano? Yo quiero seguir teniendo un corazón duro, pero quiero recibir milagros. Yo quiero seguir teniendo un corazón duro, pero quiero seguir siendo un borracho. Amén, gloria a Dios. O sea, allí se me salió, pero yo quiero seguir teniendo un corazón duro, o sea, seguir siendo un borracho, pero ser salvo, es lo que quise decir. O sea, ¿entienden a lo que me refiero? El método de Dios con su palabra es un método que asegura que los que tienen corazón duro no reciban las revelaciones y misterios del reino de Dios, para que ellos no sean beneficiados, hermano, por el sistema de Dios, sino hasta que se arrepientan. Porque entonces, ¿qué acontecería, hermano? Si un corazón no necesita transformarse, convertirse para ser salvo, para recibir, amén, los misterios y los beneficios del reino, pues nadie se arrepentiría, hermano. ¿Usted se arrepentiría? No, hermano. Nadie cambiaría. Pues puedo seguir yendo al antro y ganar gasolina. Y aún así, ¿verdad? Saber que me voy al cielo. Puedo andar con mujer. Y aún así saber que me voy a... No, pues qué padre, eso está muy bien. Si no fuese por este sistema, hermano, y esto estuviese abierto a que el hombre no tuviese que tener un corazón arrepentido y simplemente seguir su voluntad y aún así ser beneficiado por el reino, nadie se arrepentiría. Pero con este método, hermano, se asegura que solamente los que vayan a ser sanados de su mente, de su corazón, del pecado, de las tinieblas, que vayan a ser restaurados, transformados y bendecidos por el poder de Dios, sean los que tienen la disposición de abrir su corazón, someterse al Señor y dejar que Él obre en sus vidas cada día. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice el Señor a sus discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que el corazón de ellos no estaba engrosado, que el corazón de ellos no estaba duro, y por eso sus oídos oían y sus ojos veían. Y por esa misma razón yo puedo hablarle a ustedes con más honestidad, puedo hablarles a ustedes con más claridad, en mejor palabras. Puedo ser más directo con ustedes, porque ustedes ya tienen el corazón con el cual yo puedo comunicarme. Ustedes ya tienen el corazón con el cual yo puedo hablar. Ustedes ya tienen el corazón al cual yo le puedo revelar. Ustedes ya tienen el corazón con el cual yo puedo sanar. El lenguaje del reino. Jesús habló en parábolas, hermano, no para entretener. Había un propósito detrás por el cual Él usaba este tipo de lenguaje. Él, hermano, a través de este método, revelaba secretos del reino. En cada parábola, hermano, y en cada historia de la Biblia, se nos dan secretos del reino, misterios del reino, que trabajan con tu mente, trabajan con tu corazón, levantan tu fe, te llevan a conocer más del Creador, te acercan más a su presencia.
la Biblia, hermano, tiene secretos, misterios, revelaciones del reino para con nosotros. Y este método del Señor, hermano, de hablar en parábolas, era un método para asegurarse que solo los que tenían hambre y corazón abierto fuesen los que recibiesen más. Pero al indiferente, aún lo poco que tuviese, se le quitará. Este método, este lenguaje, hermano, que el Señor había escogido para utilizar entre su pueblo, no era para entretener, sino que era para otorgar grandes revelaciones y misterios, pero solamente para aquellos que estuviesen dispuestos a abrir su corazón. Solamente para aquellos que estuviesen dispuestos a tener hambre por las cosas de Dios. El lenguaje del reino no es aprendido con inteligencia humana, sino con un corazón dispuesto. El lenguaje del reino no se aprende como el español. El lenguaje del reino no se aprende como el inglés. El lenguaje del reino se aprende en un estado que se llama arrepentimiento, en un estado que se llama, hermano, entrega total a Dios. Ese lenguaje no te lo pueden enseñar las universidades. Este lenguaje, hermano, no te lo pueden enseñar libros. Este lenguaje es un estado del corazón que solamente se aprende, hermano, cuando uno como persona está dispuesto a arrepentirse y entregarse al Señor. El reino tiene un lenguaje propio. ¿Nunca he notado que casi la mayor parte de los reinos tienen un idioma? El reino de Estados Unidos tiene un idioma, el reino de México tiene un idioma, amén. El reino de África tiene sus idiomas, amén. Casi todo reino siempre tiene un idioma, amén, por el cual es identificado. Y el reino de Dios, hermano, es de la misma manera. El reino de Dios tiene su propio lenguaje, tiene su propio idioma, por el cual se comunica con su pueblo, se comunica con los corazones abiertos para revelarles misterios del reino. Jesús dijo en el verso 11 de los textos que leímos: a vosotros os es dado saber los misterios. A vosotros, no a cualquier persona, está diciendo el Señor. A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pedro, Mateo, Felipe, Bartolomé. ¿Por qué a ellos solamente se les daba a conocer los misterios del reino? Porque eran ellos los que caminaban con Él. Eran ellos los que le obedecían a Él. Eran ellos los que se sujetaban a Él. Eran ellos los que decían: si tú lo dices, yo lo hago. El reino, hermano, no se entiende con lógica humana, sino con ojos y oídos espirituales. Lo carnal es para lo carnal, lo espiritual es para lo espiritual. Y para poder entender el lenguaje del reino, tienes que ser espiritual. Y para que usted y yo podamos ser espirituales, hermano, tenemos que abandonar la carne. Jesús mismo dijo: no pueden seguirme a mí a menos que se nieguen a sí mismos. Mientras no estés dispuesto a abandonar la carne, no abrirás tu corazón para entender el lenguaje de Dios. El espíritu del hombre, hermano, no se hace receptivo al menos que su corazón se abra.
el espíritu del hombre no se hace receptivo, al menos que su corazón se abra, hermano. Mientras tu corazón no se abra a Dios, no vas a ser receptivo a la palabra, no vas a ser receptivo a la presencia. Puede estar aquí un mover poderoso del Espíritu Santo y tú no sentir absolutamente nada, hermano. La palabra puede estar buena y otorgando revelación y levantando el espíritu del pueblo, y ahora así tú sentiste muerto por dentro, porque mientras tu corazón, hermano, no sea abierto, no será receptivo al reino. Por algo el Señor enseñaba del nuevo nacimiento, hermano. Yo decía, si no naces de nuevo no puedes ver el reino, no puedes experimentarlo, no puedes ser receptivo a ello. Si no naces de nuevo, esta palabra no te va a avivar. Si no naces de nuevo, esta palabra no te va a revelar nada. Si no naces de nuevo, esta palabra no te va a tocar ni transformar. Si no naces de nuevo, no vas a sentir la gloria del Espíritu Santo. Si quieres experimentar el reino, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué tiene que ver el nuevo nacimiento? El cambio de corazón, hermano. El cambio de corazón. Si no hablas inglés en Estados Unidos, estás medio limitado, ¿no? Si no hablas español en México, vas a estar medio limitado. Tienes que aprender el lenguaje de tal reino al cual perteneces para poder relacionarte y involucrarte mejor. Y para poder relacionarte y involucrarte mejor con el reino de Dios, tienes que aprender su lenguaje, y su lenguaje es el corazón. Por eso el Señor está diciendo, si no aprendes inglés, si no aprendes español, o sea, si no naces de nuevo, en mi reino no vas a entender nada. ¿Qué pasa cuando un chino te habla? Con Yamata. ¿Saben cómo se llama el chino más rápido del mundo? Chiu. Si vos viene alguien y te habla portugués, ¿qué lo vas a entender? Nada, porque no conoces el idioma de su reino. Por eso el Señor enseñaba el nuevo nacimiento, porque si no naces de nuevo, no vas a entenderme, no vas a entender mi voz, no vas a entender mi palabra, no vas a entender mi lenguaje. Es como si un chino te estuviera hablando. Escuchas el ruido, escuchas el predicador, pero nada está pasando en tu vida. Mateo 13, verso 12. 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, hermano. Le será quitado. Pero a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Se te va a dar. Y después se te va a dar más. ¿Ven por qué debemos ir de gloria en gloria, hermano? El mismo Señor Jesús nos lo está enseñando. Si tú realmente conoces el lenguaje del reino, no hay excusa para que te quedes pequeño. Tú deberías ir de aumento, ensanchando tu territorio, creciendo en mi palabra y creciendo en mi espíritu. Porque si realmente tienes, se te tiene que dar más. Escuchen eso. Si realmente tienes, se te tiene que dar más. Eso te tiene que hacer a ti, hermano, pensar mucho. Porque si realmente tienes, ¿qué tiene que pasar? Tienes que recibir más. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y si no estás recibiendo más después de años, tú tienes, hermano, que hacer una gran reflexión en tu vida.
y comenzar a meditar en tu propio corazón, en tus propios hábitos, en tus propias costumbres, y comenzar a ver lo que te está deteniendo, porque no es normal que tengas y que no estés recibiendo más. El que tiene hambre espiritual recibe más. El que no tiene pierde lo que tenía. Y el lenguaje del reino, hermano, requiere que tengas hambre, hermano. Aquí comen los que tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre? No de tacos, sino de reino. ¿Y cuántos de tacos? Aquí comen los que tienen hambre, hermano. Cierto. Es así de simple. Si no tienes hambre, no comes. ¿Cuántos no entran, hermano, a la casa de oración sin hambre y se van? O si me he comido y dicen, no sentí nada. ¿Por qué crees, mijo? Porque no tuviste hambre. No fuiste un espectador. Eso fue todo. No fuiste un adorador. En ningún momento te vi llorar. En ningún momento te vi pasar el altar. En ningún momento te vi doblar tus rodillas. En ningún momento te vi clamar a Dios. En ningún momento te vi decir al Señor, soy un pecador y necesito de tu gracia y necesito de tu salvación. Aquí comen los que tienen hambre. ¿Nunca le ha pasado, hermano, que invitan a alguien a un restaurante y se le ocurrió comer en casa? No sé por qué. Y ya están ahí, amén. Y ahora, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes ganas? Yo invito. Oh, no, gracias, no tengo hambre. Entonces, ¿para qué te invité? ¿Para qué te invita el Espíritu Santo sino a comer? Pero aquí no comen los que no tienen hambre, hermano. Aquí tienes que tener hambre para consumir el vino del cielo y el pan del cielo. Si no tienes hambre, hermano, ese vino del cielo no se te va a dar forzosamente. Si no tienes hambre, ese pan del cielo no se te va a dar forzosamente. Pero cuando hay hambre en el pueblo, cuando hay hambre en creyentes, cuando hay hambre en discípulos, hermano, se nota tanto en un culto, porque estamos viendo pan y vino descender del cielo y gente se riega del Espíritu Santo y su palabra. Si quiero entender a Dios, debo aprender a hablar su idioma. Common sense. Pura lógica, hermano. Si quieres entender a un chino, tienes que aprender chino. Si quieres entender a un brasileño, tienes que aprender portugués. Es portugués, ¿verdad? Ay, a veces sí. Common sense, es lógica. Y si no hablas el lenguaje de Dios, pues no vas a entender a Dios, hermano. Si quiero entender a Dios, debo aprender a hablar su idioma. Su idioma es un lenguaje que habla al corazón. Su idioma es un lenguaje que habla al corazón, por medio del cual otorga fe, obediencia y revelación. Fe, obediencia y revelación no acontecen por tus propias fuerzas, acontecen cuando abres tu corazón para arrepentirte, y entonces el lenguaje del reino comienza a comunicarse con tu espíritu y da a nacer a la fe, da a nacer a la obediencia y da a nacer a la revelación de Jesucristo. Por eso que los pueblos, hermano, que vinieron a buscar al Señor, no recibían ni fe, ni obediencia, ni revelación. ¿Por qué? Porque el lenguaje del Señor no se comunicaba con su corazón. No es hasta que el lenguaje del reino se comunica con tu corazón, nace la fe, nace la obediencia y nace
la revelación. Dios, hermano, se comunica con el corazón. Teniendo esto en mente, hermano, la historia de Samuel, cuando buscó a alguien para reemplazar a Saúl, se convierte aún más hermosa. Porque cuando Samuel estaba buscando, por revelación de Dios, el reemplazo de Saúl, rey de Israel, él va a la casa de Isaí. Y cuando va a la casa de Isaí, ve al primogénito, ve al mayor, lo ve grande, guapo y fuerte como el pastor. ¿Por qué se ríen, hermano? No soy mentiroso. Y dice, mi papá no me ayuda. Y dice, este ha de ser. Y el Señor dice, no es ese. Luego pasa el segundo y ve que también estaba medio guapo, no tanto como el primero. Así como yo, Isaac, también estaba guapo, pero no tanto como el primero. Y también ha de ser él. Y no, hijo, no es él. Caramba, pues ¿quién es? Es que tú estás mirando lo de afuera, yo miro el corazón. ¿Sabe por qué el Señor mira el corazón? Porque es con el corazón con el cual se comunica. El hombre se comunica con su exterior. Dios se comunica con el interior. El hombre se comunica con su exterior. Dios se comunica con lo interior. El hombre se comunica con lo exterior. Dios se comunica con lo interior. Le cae una tremenda revelación allí, hermano, que tengo oídos para que oiga. El hombre se comunica con su exterior. Dios se comunica con el interior. O sea, cuando Dios estaba buscando el reemplazo de Saúl, estaba buscando a alguien con el cual se pudiera comunicar. Estaba buscando a alguien con el cual pudiese hablar su lenguaje y ese alguien le entendiese. ¿Cuál fue el problema de Saúl? No entendió. No entendió el lenguaje de Dios, porque no tuvo el corazón para ello. Pero David lo tuvo, hermano. Amén. El lenguaje de Dios, hermano, es a tu corazón. El lenguaje del reino se recibe con el corazón correcto. El lenguaje del reino se recibe con el corazón correcto, hermano. Si queremos entender el lenguaje del reino, tenemos que tener este corazón de David, un corazón abierto a Dios, arrepentido ante el Señor, un corazón al cual Dios se pueda comunicar. Y si has profetizado, hermano, en los textos que Jesús usó, versos 14 y 15 de lo que leímos, oirán y no entenderán, porque el corazón se ha engrosado. Orarán y no entenderán. ¿De qué está hablando? Está hablando de un idioma, hermano. Está hablando de un lenguaje. Oirán. ¿Qué pasa cuando oyes chino pero no hablas chino? Oyes pero no entiendes. Oirán pero no entenderán. ¿Cuántas personas no escuchan la voz de este predicador y aún así no entienden? ¿Por qué, hermano? Porque no tienen el corazón para entender el lenguaje del reino. Puedes oír, pero no entenderás hasta que conozcas el idioma. Puedes oír chino, pero hasta que no conozcas chino, no entenderás cuando te hablen chino. Puedes oír en inglés, pero no entenderás cuando te hablen inglés hasta cuando conozcas el inglés. El problema no está en el mensaje, sino en el corazón del oyente. En el corazón del oyente, porque es allí, hermano, donde Dios habla. Es allí donde Dios se comunica. Es allí donde el lenguaje del cielo transmite sus revelaciones y su fe al hombre. Y cuando el corazón del hombre está engrosado y duro, no va a entender fe, porque no puede entender el idioma que le está hablando. No va a entender revelación, porque no puede entender el idioma que le está hablando. Pero cuando el corazón deje
corazón duro y el lenguaje del reino comienza a comunicarse con él. ¿Qué habla el lenguaje del reino? El lenguaje del reino habla fe, el lenguaje del reino habla obediencia, el lenguaje del diablo habla revelación. ¿Y qué le empieza a pasar a esa persona? Que ella está entendiendo el lenguaje, comienza a operar en fe, comienza a operar en obediencia, comienza a operar en revelación, porque ahora su corazón sí lo está entendiendo. Gloria a Dios. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabe por qué a veces las personas escuchan la palabra, pero la escuchan con hasta odio a veces? Es por esto, el corazón. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Cómo se entiende? Con el corazón. Con el corazón descifras el lenguaje de Dios. Y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Cuando el corazón se abre, hermano, hay entendimiento. Cuando el corazón se abre, hay conversión. Cuando el corazón se abre, hay sanidad. Aquí en estos textos que acabamos de leer lo revelan, hermano, que por el hecho de que el corazón estaba engrosado, no podían entender. Por el hecho de que su corazón estaba engrosado, no podían convertirse. Por el hecho de que su corazón estaba engrosado, no podían ser sanos. Pero ¿qué iba a pasar cuando ese corazón engrosado dejase de ser duro y se abriera a Dios? Entonces recibirían entendimiento, entonces se convertirían y entonces sanarían. ¿Por qué? Porque el lenguaje del reino ya comenzaría a ser entendible a sus corazones y a sus vidas. Hay una razón, hermano. Pero cuando se profetizó del nuevo pacto en el Antiguo Testamento, dice claramente: y en mi nuevo pacto les quitaré los corazones de piedra. Y escuche esto, hermano, escuche esto. Les quitaré el corazón engrosado. Les daré uno de carne donde mi lenguaje, mi palabra sea escrita. Cáptela. Entienda lo que es el nuevo pacto, hermano. Fíjese lo que el Señor había prometido en este nuevo pacto. Él sabía muy bien, y a través de todo el testimonio que Israel le dio, que este corazón se estaba oponiendo mucho a que pudieran acercarse más a Él y ser más fiel a Él. Por lo tanto, Él prometió un pacto donde iba a ayudar al hombre con esto. Y te voy a quitar este corazón duro. Y voy a escribir mi palabra en tu corazón. En tu corazón. Para que ahora sí me entiendas. Para que ahora sí, cuando yo te hable, tú puedas entender mi lenguaje. Para que ahora sí te puedas relacionar aún más profundamente conmigo. No basta, hermano, con escuchar sermones. Necesito un corazón sensible. No basta con escuchar sermones. No basta con leer la Biblia. No basta con comprar libros de estudio. Necesito un corazón sensible. Necesito un corazón ya no de piedra, sino de carne, donde el lenguaje de Dios pueda entrar y pueda obrar. No basta con escuchar sermones, no basta con leer la Biblia, hermano. Tú puedes escuchar sermones y tú puedes conocer las historias de la Biblia, hermano.
Pero si tu corazón no está abierto a Dios, son simplemente sermones o son simplemente historias. ¿Cuánta gente allá afuera, hermano, no se conoce la historia de Moisés? De aquel hombre que abrió el mar y que tuvo un encuentro con la zarza ardiente. ¿Cuánta gente en nuestro propio país no conoce la historia de David y Goliat? El muchacho que se atrevió a enfrentar a un gigante y lo mató. ¿Cuánta gente en nuestra nación no conoce la historia de Jesús? El hombre que ayudó a los pobres, el hombre que se compadeció de los pecadores, el hombre que sanó a los enfermos, el hombre que hizo señales, milagros y prodigios, y que se habla de él, que resucitó. ¿Cuántos no conocen la historia del hombre Jesús en esta nación? Historias se conocen alrededor de nuestro país, hermano, concerniente a la Biblia. Pero ¿de qué les sirve conocer esas historias cuando no hay un corazón abierto? Conocen la historia de Moisés y ninguno de ellos es humilde y ha dejado de poner excusas. Conocen la historia de David, de ser esforzados, y ninguno de ellos se esfuerza a buscar de Dios. Conocen la historia de Jesús, del hombre que ofreció y sigue ofreciendo salvación, mas sin embargo, ¿quién me busca? Es que no es suficiente con conocer historias de la Biblia, hermano, y no es suficiente con el escuchar sermones. Todo esto no te funciona, hermano, cuando no hay un corazón con el cual Dios pueda comunicarse. Y Jesucristo lo mostró claramente, hermano, porque a cuántos miles de personas no les predicó y no les enseñó, y hasta el día de hoy yo no he conocido ningún mejor predicador que Jesucristo. Yo no creo que haya llegado a existir o que llegará a existir un mejor predicador que el Señor Jesús, que hablara con la gracia que Él hablaba, con el poder que Él hablaba. Nosotros, si acaso, llegamos a asimilar un poco, y tal vez algunos un poquito más con la gracia que Dios nos otorgue, pero aún así, hermano, ¿quién se puede comparar al gran predicador Jesucristo? Y aún teniendo un tremendo predicador que no hacía unas campañas de sanidad donde nomás 1, 2 o 3 sanaban, donde 1,000, 5,000 y 10,000 personas sanaban, hermano, al frente de los ojos de todos. Y aún así la gente no creía y no se arrepentía. Porque a pesar de que predicaba palabra poderosa, era solamente letra cuando hay corazón cerrado. Es solamente letra cuando tu corazón no se abre. El corazón, hermano, necesita ser sensible para cuando tú leas la Biblia, hermano, ese poderoso libro, no nomás estés leyendo historias, sino historias con misterios del reino. Que hablen a tu corazón, que hablen a tu mente, que te revelen cosas de ti mismo, que te revelen cosas de tu futuro, que te revelen cosas de tu esperanza, que te revelen cosas de tu Dios. Y mientras tú las estás leyendo, ¡me explota la cabeza! Nunca le ha pasado a ustedes, señores. A mí acá de rato. Ahí está leyendo la Biblia, hermano, y yo solo allí en cultura, ya sé de qué voy a predicar el domingo. Porque la palabra, hermano, contiene revelaciones y misterios del reino. Pero cuando no hay un corazón abierto, es pura letra, es pura historia, hermano. El lenguaje del reino abre los misterios de Dios. Jesús dijo en el verso 16: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos,
porque oyen. Ustedes son bienaventurados, les está diciendo el Señor. Bienaventurados significa que son muy, muy bendecidos. No nomás eres bendecido, eres muy, muy bendecido, hermana Connie. Eres muy, muy bendecido, hermano Eric. Eres muy, muy bendecida, hermana Joana. Eres muy, muy bendecida, hermana Dulce. Eres muy, muy bendecido, dinastía pentecostal. Porque somos muy, muy bendecidos. Porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Son muy, muy bendecidos porque estas historias les revelan misterios del reino. Son muy, muy bendecidos porque esta palabra les da misterios del reino. Son muy, muy bendecidos porque a través de esta palabra Dios se puede comunicar con ustedes. Son muy, muy bendecidos porque ustedes hablan el lenguaje del cielo. Son muy, muy bendecidos porque ustedes hablan el lenguaje del reino. Son muy, muy bendecidos porque ustedes pueden comunicarse conmigo y yo puedo comunicarme con ustedes. Por eso eres muy, muy bendecido. Ver y oír en el Espíritu, hermano. Habrá acceso a los misterios ocultos. Y ver y oír en el Espíritu, hermano, implica el tener el corazón para ello. Porque hasta que tu corazón no se hace sensible y no pasa de ser piedra a ser carne, hermano, tu espíritu no se conecta con Dios. Tu espíritu solamente se conecta con Dios, hermano, cuando tu corazón deja de ser un corazón duro, un corazón engrosado. Y entonces tu espíritu humano se conecta con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te revela cosas ocultas de tu Dios y de tu Creador. Miren, hermano, 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el lenguaje del reino involucra el Espíritu Santo. Porque la manera en cómo te conectas es a través de tu espíritu humano con el Espíritu Santo. Y cuando sucede esa conexión, que el Espíritu Santo se conecta con tu espíritu humano, entonces comienza a surgir el lenguaje. Pasa a través del Espíritu Santo a tu espíritu humano, hermano. También el lenguaje pasa del Espíritu Santo a tu espíritu humano. Porque solamente el Espíritu Santo conoce lo profundo y lo oculto de Dios. Mientras este Espíritu no venga a conectarse con tu Espíritu Santo, no hay conexión para que conozca los misterios de Dios. Estás sin señal, estás sin recepción, estás sin 5G, sin 4G, sin 3G y sin 2G. No sé si hay 1G, sin 1G. No más sin 0G. Porque el que nos revela las cosas profundas de Dios es su Espíritu, hermano. Es Él el que nos va a dar los misterios del reino. Estas revelaciones, estos atributos, este conocimiento. Pero esto no acontece hasta que logra conectarse con tu propio espíritu. Pero tu espíritu está cerrado al Espíritu Santo, hermano, cuando tu corazón se lo está impidiendo. Tu corazón priva tu espíritu humano del Espíritu Santo, porque dijo Jesucristo, la carne ve y la carne no quiere, pero tu espíritu anhela de donde viene. Aún del inconverso y de la gente pagana, hermano. Porque hay que no se llena. Porque hay una necesidad de su espíritu. Pero no están logrando suplir la necesidad de su espíritu porque su corazón cierra su espíritu. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña.
escudriña aún lo profundo de Dios. El lenguaje del reino, hermano, produce una conexión con el Espíritu de Dios, el cual te revela los misterios de Dios. Mientras tu corazón no se abra, no hay Espíritu Santo. Mientras no haya Espíritu Santo, no habrá entendimiento del lenguaje de Dios. El Espíritu Santo es como un traductor, porque el cielo habla, hermano, y Dios habla, pero el hombre no entiende el lenguaje del cielo. Pero cuando viene el traductor, comienzas a entender. Wow, amén. No, les aventé una tremenda y también, carambas. El lenguaje del reino, hermano, no es tan solamente información, es transformación, es sanidad, es vida eterna, es salvación, es relación, es intimidad, es experiencia. No experiencia humana, experiencia sobrenatural, donde no vas a conocer cosas naturales, sino cosas sobrenaturales. La revelación que proviene de este lenguaje, hermano, trae multiplicación, trae sanidad y trae dirección clara. Cuando este lenguaje logra comenzar a comunicarse con tu corazón, ¿qué comienza a suceder en la vida del hombre? Frutos, multiplicación, y por sus frutos, y por sus frutos, y por sus frutos. Yo no me escuché la hermana Concepción, hermano, ¿dónde están los demás? Y por sus frutos los conoceréis. Porque cuando comienza a haber multiplicación, cuando comienza a haber fruto, es señal de que ya estás entendiendo el idioma. Es señal que ya estás entendiendo el lenguaje, hermano. Eras el más grosero de tu vecindad. Y a todo el mundo se te queda mirando y dice, ay, ya te dicen una sola grosería. ¿Qué está pasando? Frutos. ¿Por qué? Porque ahora ya está entendiendo el lenguaje del cielo. Eras el más terco, el más necio, el más orgulloso. Y toda tu familia sabía que ni siquiera se te podían acercar. Y hasta que tenían todos abandonado. Y ahora te ven y dicen, ¿qué le pasó a este? Ahora me dice, ¿te puedo ayudar? Ahora me dice que me quiere sacar a comer. Ahora me dice que me quiere hablar de un Señor que da amor y que transforma. ¿Qué está pasando en él? Multiplicación, frutos. Sanidad mental, sanidad del corazón y dirección clara. Tú despiertas del Matrix, como le dicen por allá afuera. Ya tienes una dirección clara de lo que es la vida. De lo que se espera del hombre en esta tierra. Ya no andas como un vagabundo, sin saber y conocer el propósito de la vida. Ahora, porque entiendes este lenguaje, tienes dirección clara y sabes, mi propósito es ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Mi propósito es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi propósito es no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Tengo dirección clara ahora. Ya sé lo que es la vida, porque ahora entiendo el lenguaje de la vida. Mi calor se ve pasando. El lenguaje del reino, hermano, no se aprende en libros, sino en la presencia de su reino. El lenguaje del reino, hermano, no se aprende con libros. Tú puedes tener el mejor predicador como pastor, hermano,
Y aún así, el lenguaje del reino no se aprende con sermones. Los sermones te pueden acercar a ese lenguaje. La Biblia te acerca a ese lenguaje. Pero el lenguaje no entra hasta que tu corazón se abre. ¿Quieres oír más? Obedece lo que has escuchado, hermano. Deja de estar jugando con Dios. Bueno, a mí se me hace muy triste cuando yo veo cristianos de 15 años en el Evangelio y haz de cuenta que estás viendo a alguien recién nacido. Sabe muy poco de la palabra de su padre. Todavía no puede tener una vida comprometida con la obra. Batalla para ser apasionado por servir al Señor. Y pues, ¿qué está pasando? Porque así no debería de ser. Y eso digo que los que tienen se les va a dar aún más. O sea, tu pasión no debería de disminuir, tu pasión debería de aumentar. Tu anhelo por servir no debe de disminuir, debe de aumentar. Lo que tú ofreces a la obra no debería de disminuir con el tiempo, debería de aumentar con el tiempo. La manera como tú adoras a Dios no debería de disminuir. ¿Quieres ver más? Tienes que alinear tu corazón con el de Dios, hermano. El lenguaje del rey de la iglesia es el de un corazón humilde y necesitado, que te conecte con su espíritu para así entender la voz y la palabra de Dios. Ese es el lenguaje del reino. Escuchen, aprendan. El lenguaje del reino es el de un corazón humilde y necesitado, que te conecte con su espíritu para así entender la voz y la palabra de Dios. Sin ese corazón humilde y necesitado, tú vas a seguir desechando el lenguaje del reino en tu vida. La palabra no va a tener efecto, nada nunca va a cambiar en ti, nada nunca va a mejorar en ti. Vas a seguir viviendo la vida de la misma manera que siempre la has vivido. Nunca vas a desechar tu territorio, nunca vas a ser exaltado en el reino. Nunca vas a ir de gloria en gloria. Necesitas aprender el lenguaje del reino. Entre mejor conoces el inglés, mejor conoces este imperio. Entre mejor conoces el español, mejor conoces a México, donde quiera que ese lenguaje reine. Entre mejor conozcas el lenguaje del reino, mejor conocerás el reino. Entre más conozcas el lenguaje del reino, más conocerás el reino. Amén. Gloria a Dios. Consecuencia de su reino. Puestos de pie. El lenguaje del reino es el de un corazón humilde y necesitado. El lenguaje del reino es el de un corazón humilde y necesitado. Cuando Dios habló con Aarón y Miriam, les dijo: ¿sabes por qué yo con Moisés puedo hablar cara a cara? ¿Por qué con él puedo comunicarme tan libremente? Porque ustedes tienen algo que él tiene algo que ustedes no tienen. Él tiene un corazón humilde. Él tiene un corazón humilde. Moisés conocía el lenguaje del reino. Es tiempo que usted lo conozca. Es tiempo que la iglesia lo conozca. Porque necesitamos que venga su reino. Puede pasar la tarde, humille su corazón, conéctese con el Espíritu Santo. Deje que la voz de Dios le hable en esta hora. Deje que el lenguaje del cielo entre en su espíritu. Deje que Él revele lo que tenga que revelarle de usted mismo. Que Él le muestre lo que tenga que mostrarle de Él. Que Él lo dirija a donde Él desea que usted vaya. Deje que
Déjese hablar. Déjese hablar. Robosho, Corobosheta. Recorobocosete abatrotore. Rebotoco, Sheto, Bocose, Akibra, cara. Corazones engrosados se han hecho de carne ahora en el nombre de Jesús. Corazones de piedra se han hecho